En la Biblia, Babilonia es un poderoso símbolo de la influencia mundana, un lugar donde se pone a prueba la fe y los valores espirituales a menudo se ven ensombrecidos por búsquedas materiales, tentaciones y cambios de moral. Esta imagen es válida en el mundo actual, donde la cultura y la sociedad presentan innumerables distracciones que alejan a las personas de un caminar fiel con Dios. Vivir en Babilonia no es fácil, pero las Escrituras brindan una idea de cómo los creyentes pueden permanecer arraigados en la fe en medio de desafíos espirituales. Figuras como Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego ofrecen lecciones eternas sobre cómo permanecer fieles, incluso cuando la sociedad promueve valores que entran en conflicto con los principios de Dios. Su resiliencia y dedicación revelan que es posible llevar una vida centrada en Dios, en ambientes que parecen estar lejos de Dios. Hoy en día, los creyentes pueden aprender de estas figuras, aplicando principios para vivir con propósito, fortaleza y fe, incluso cuando su entorno los empuje en direcciones diferentes. En este video, exploraremos 3 maneras de tomar la decisión de vivir fielmente en la Babilonia de hoy. Desde la intencionalidad en la fe, hasta los actos de integridad y compasión, analizaremos los pasos prácticos y espirituales para permanecer conectados con Dios en un mundo que a menudo se siente lejos de su reino. Juntos, descubramos cómo mantenernos firmes, vivir con propósito y traer luz al mundo que nos rodea. Vivir fielmente en Babilonia comienza con un compromiso consciente y diario de vivir con intención y propósito. Un compromiso que tal vez no siempre sea fácil, pero que, en última instancia, es gratificante. En la historia de Daniel, él y sus amigos enfrentaron una sociedad muy diferente a la que conocían, con costumbres y prácticas que iban en contra de sus creencias. Cuando fueron llevados a Babilonia, quedaron expuestos a una nueva cultura que esperaba que abandonaran sus valores anteriores y adoptaran las costumbres del imperio. Desde el principio, Daniel y sus compañeros resolvieron no contaminarse con la comida y bebida del rey, ya que hacerlo violaría sus convicciones religiosas. Esta decisión aparentemente pequeña fue, de hecho, un profundo acto de valentía e intencionalidad. Demostró que honrarían a Dios por encima de las expectativas de la cultura que los rodeaba, colocándolos en un camino donde cada decisión definiría aún más su dedicación a Dios. Este nivel de propósito es esencial para los creyentes de hoy. Vivir una vida impulsada por un propósito significa decidir cada día alinear nuestras acciones, pensamientos y valores con la voluntad de Dios, en lugar de simplemente seguir lo que la sociedad espera o valora. Esta intencionalidad exige un examen regular de lo que representamos y a quién elegimos seguir. La Babilonia de hoy tal vez no implique un exilio físico, pero ciertamente presenta innumerables desafíos y tentaciones que alientan a las personas a transigir en su fe. Desde las presiones en el lugar de trabajo hasta las expectativas sociales en torno al éxito, la riqueza o la popularidad, el mundo moderno a menudo empuja a las personas a ajustarse a estándares que tal vez no se alineen con una vida arraigada en los valores de Dios. Elegir vivir con intención requiere un cambio de mentalidad. Se trata de priorizar lo que Dios dice sobre lo que el mundo exige, filtrando las decisiones a través de principios basados en la fe, en lugar de hacerlo a través de la lente del beneficio o la conveniencia personal. Esto podría consistir en establecer límites que permitan tiempo para el crecimiento espiritual, comprometerse con la oración, sumergirse en las Escrituras y cultivar relaciones con otras personas que comparten valores similares. Estas prácticas no solo fortalecen la fe, sino que también construyen una base resiliente que permite a los creyentes mantenerse firmes cuando enfrentan desafíos o tentaciones. Una vida impulsada por un propósito también implica buscar activamente oportunidades para servir y amar a los demás, reflejando los valores de Dios en las acciones.
En lugar de esforzarse por alcanzar las medidas de éxito de la sociedad, como la riqueza, el poder o la popularidad, los creyentes pueden buscar encarnar la humildad, la compasión y la integridad, mostrando al mundo una forma diferente de vivir. Daniel y sus amigos no solo sobrevivieron en Babilonia, prosperaron al mantenerse fieles a su fe y, al hacerlo, se convirtieron en testimonios de la fidelidad y el poder de Dios. De manera similar, los creyentes modernos pueden vivir como faros de esperanza e integridad, demostrando que una vida centrada en Dios tiene profundidad y significado más allá de lo que ofrece el mundo. Vivir intencionalmente de esta manera no significa aislamiento de la sociedad, sino más bien un compromiso equilibrado, donde la fe actúa como una brújula que guía cada decisión. Cuando los creyentes toman decisiones que honran a Dios, incluso en situaciones pequeñas y cotidianas, refuerzan su identidad en Cristo, resistiendo la tentación de mezclarse con las normas culturales de Babilonia. Este enfoque de la vida recuerda a los creyentes que su propósito final no está definido por estándares humanos, sino por el plan eterno de Dios, que proporciona paz y dirección. Al elegir una vida impulsada por un propósito y arraigada en la fe, los creyentes se hacen eco de la determinación de Daniel y sus amigos, viviendo con convicción, coraje y un sentido de propósito divino, independientemente de los desafíos que enfrentan. Para los creyentes, vivir con fe intencional significa entretejer su relación con Dios en el tejido mismo de la vida diaria. Es más que asistir a los servicios semanales. Implica reservar tiempo cada día para conectarse con Dios de manera personal y significativa. Esto podría significar dedicar momentos tranquilos por la mañana para la oración, un tiempo para exponer esperanzas, preocupaciones y gratitud ante Dios. En la oración, los creyentes abren sus corazones a Dios, invitando a su guía, consuelo y sabiduría. A través de estas conversaciones con Dios, obtienen claridad y fuerza, creando una base de paz y propósito para llevar a cabo cada día. Reflexionar sobre las Escrituras es otro aspecto esencial de la fe intencional. Al leer y meditar regularmente en la palabra de Dios, los creyentes obtienen una idea de su carácter, sus promesas y su dirección para sus vidas. La Biblia se convierte en más que un texto histórico. Se transforma en una guía viva que habla de cada estación y situación. Reflexionar sobre las Escrituras anima a los creyentes a considerar cómo las enseñanzas bíblicas se aplican a sus propias vidas, proporcionándoles un ancla espiritual que los mantiene firmes. Es en estas reflexiones donde pueden encontrar el coraje para enfrentar una decisión difícil, el recordatorio del amor de Dios durante un momento difícil, o la motivación para encarnar la compasión y la bondad hacia los demás. Involucrarse con una comunidad de fe agrega otra dimensión de fortaleza a la vida intencional. Al participar en compañerismo, ya sea a través de un grupo de la iglesia, un estudio bíblico u otras reuniones, los creyentes reciben estímulo, responsabilidad y apoyo. Estas relaciones ayudan a fomentar un sentido de propósito compartido y crecimiento espiritual, ya que los miembros se apoyan unos a otros en su caminar con Dios. Dentro de esta comunidad, se recuerda a los creyentes que no están solos en sus luchas o alegrías. Aprenden de las experiencias de los demás, comparten la oración colectiva y encuentran fuerza en la unidad de la fe compartida. Una comunidad de fe puede servir como una fuente constante de aliento, recordando a los creyentes la fidelidad de Dios e inspirándolos a permanecer dedicados a su camino. La fe intencional es proactiva, implica una decisión consciente cada día de priorizar a Dios sobre el ruido del mundo. Este enfoque proactivo significa buscar la guía de Dios en cada decisión, grande o pequeña. Es fácil seguir a la multitud o tomar el camino de menor resistencia,
Pero la fe intencional llama a los creyentes a hacer una pausa y preguntarse, ¿esta decisión honra a Dios? ¿Se alinea con su propósito para mí? Al invitar a Dios a tomar cada decisión, los creyentes aprenden a confiar en su tiempo y dirección, sabiendo que su sabiduría supera la de ellos. Este proceso de discernimiento les ayuda a evitar decisiones impulsadas por el impulso, el miedo o la presión social, y en lugar de ello, cultivan una vida que refleja los valores de Dios. Vivir de esta manera permite a los creyentes mantenerse conectados con la voz de Dios, incluso en medio de las distracciones de la vida diaria. Les recuerda que la verdadera realización no se encuentra en acumular posesiones, estatus o elogios, sino en una vida alineada con el corazón de Dios. Cuando la vida de uno se centra en Dios, el propósito y la paz surgen naturalmente, ofreciendo un sentido más profundo de significado que el éxito material por sí solo no puede proporcionar. Este alineamiento con el corazón de Dios trae gozo y satisfacción, incluso en medio de los desafíos, porque los creyentes saben que caminan al paso con un propósito mayor que ellos mismos. A través de esta vida intencional e impulsada por la fe, los creyentes no solo encuentran satisfacción, sino que también se convierten en testimonios vivos de la gracia de Dios, encarnando su amor, sabiduría y paz en un mundo que los necesita profundamente. Uno de los desafíos más definitorios de vivir en Babilonia es la presión implacable para comprometer los valores propios, a menudo de manera sutil e insidiosa. En la historia de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, la presión para conformarse no solo fue intensa, sino que tuvo graves consecuencias. Fueron colocados en una sociedad que celebraba y recompensaba las prácticas contrarias a su fe. La corte del rey esperaba una lealtad total, incluida la participación en rituales, costumbres y comidas que violaban sus creencias. Para estos jóvenes, elegir obedecer a Dios por encima de los dictados de la cultura babilónica les exigía arriesgar su estatus, su comodidad e incluso sus vidas. El ejemplo más sorprendente de esta elección se produjo cuando a Sadrach, Mesach y Abednego se les ordenó inclinarse ante una estatua de oro, un acto que habría comprometido su compromiso de adorar solo a Dios. Negarse a adorar la estatua significaba enfrentarse a la amenaza de un horno de fuego, un castigo que casi con seguridad resultaría en la muerte. Su negativa a inclinarse no fue solo un acto de desafío, sino una profunda muestra de integridad y confianza en Dios. Declararon que incluso si Dios no los librara, seguirían siendo fieles a Él. Este nivel de compromiso resalta el coraje moral que se necesita para elegir la integridad por encima de la seguridad y la comodidad de la conformidad. En el mundo actual, si bien lo que está en juego puede no ser tan extremo, la presión para comprometer los propios valores es constante y omnipresente. Puede presentarse en forma de demandas en el lugar de trabajo que chocan con los estándares éticos, presiones sociales para adoptar comportamientos que van en contra de las creencias personales, o la tentación de tomar atajos para lograr el éxito. Defender valores como la verdad, la honestidad y la bondad puede ser un desafío, especialmente cuando estas cualidades se infravaloran, se ridiculizan o se ven como un obstáculo para el avance. La búsqueda del éxito o la aceptación puede hacer que resulte tentador abandonar los principios, encajar con la multitud o tomar el camino más fácil. Elegir la integridad hoy en día podría significar negarse a participar en chismes o prácticas deshonestas en el trabajo, incluso si eso nos aísla de nuestros colegas. Podría significar defender a alguien que recibe un trato injusto o negarse a participar en actividades que parezcan moralmente comprometedoras, incluso si eso resulta en crítica o exclusión. La integridad suele ser costosa, pero es esencial para quienes desean vivir una vida que honre a Dios.
Vivir con integridad en un mundo que a menudo fomenta el interés propio y los atajos requiere una fortaleza arraigada en la fe y el compromiso de alinearse con los estándares de Dios por encima de todo. Cuando elegimos la integridad en lugar del compromiso, reflejamos una fe que no se basa en la conveniencia, sino en la convicción. Esta elección no solo fortalece nuestro propio carácter, sino que también se convierte en testimonio para los demás. Así como la postura de Daniel y sus amigos impactó a la corte babilónica y llevó a otros a reconocer el poder y la presencia de Dios, nuestros actos de integridad pueden servir como ejemplos poderosos en nuestras propias vidas. A través de cada elección de permanecer fieles a los valores de Dios, afirmamos que nuestra identidad está arraigada en algo más grande que las expectativas sociales y damos testimonio del poder transformador de vivir según los principios de Dios. De esta manera, la integridad se convierte en algo más que una simple norma personal. Se convierte en una forma de adoración y un testimonio de la presencia de Dios en nuestras vidas. Al elegir vivir con honestidad, bondad y verdad, incluso cuando sea difícil, demostramos nuestro compromiso con una vida guiada por el amor y la sabiduría de Dios. La integridad es un compromiso interno profundo que influye en cada aspecto de nuestras vidas, moldeando cómo trabajamos, interactuamos con los demás y tomamos decisiones. Va más allá de simplemente evitar las malas acciones. Es una dedicación activa e intencional a vivir de una manera que refleje los valores de Dios. En la práctica, la integridad requiere una decisión diaria de priorizar las normas de Dios, independientemente de la conveniencia o la opinión popular. Este compromiso a menudo significa tomar decisiones que, aunque tal vez no sean vistas por otros, se alinean con su carácter y sus enseñanzas. Ya sea en el lugar de trabajo, en las relaciones o en la privacidad de los propios pensamientos, la integridad exige coherencia en honrar a Dios con cada acción, pensamiento e intención. Vivir con integridad también implica una búsqueda proactiva de la bondad, la justicia y la verdad en todas las circunstancias. Significa luchar por la honestidad y la justicia en el trabajo, incluso cuando tomar atajos o hacer concesiones pueda producir resultados más rápidos. Implica mostrar respeto y amabilidad hacia los demás, incluso cuando nos enfrentamos a personalidades difíciles o relaciones desafiantes. La integridad se extiende a cómo hablamos de los demás, cómo manejamos los conflictos y cómo tratamos tanto a amigos como a extraños. Estas acciones, grandes o pequeñas, revelan un corazón dedicado a los caminos de Dios, enfatizando sus estándares por encima de las normas sociales. Cuando damos prioridad a la integridad, estamos diciendo que los valores de Dios son más importantes que las presiones del mundo. La enseñanza de Jesús de que los creyentes son la luz del mundo resalta el papel de la integridad como testimonio para los demás. Una vida vivida con integridad brilla intensamente en un mundo donde el compromiso es a menudo la norma. Al actuar con honor y respeto por los demás, incluso en situaciones difíciles, los creyentes reflejan el carácter de Dios y muestran que sus caminos conducen a la paz, la confiabilidad y la honradez. En tiempos de desafío o tentación, elegir la integridad sirve como testimonio de la esperanza, la estabilidad y la confianza que provienen de una vida arraigada en la verdad de Dios. Esta fidelidad visible crea un efecto dominó, animando a otros a considerar el valor de vivir alineados con un estándar más alto. Elegir la integridad en lugar del compromiso distingue a los creyentes y envía un mensaje de que los principios de Dios son dignos de sacrificio. En el mundo actual, donde el éxito a menudo se mide por ganancias materiales, estatus social o victorias rápidas, elegir un camino que se alinee con los caminos de Dios puede parecer contracultural. Pero la integridad construye un legado de respeto y credibilidad, y da testimonio de la paz que proviene de caminar con Dios,
Cuando otros ven este compromiso inquebrantable, puede inspirarlos a buscar la misma base en sus propias vidas, sabiendo que una vida centrada en Dios brinda una sensación de paz y propósito que supera cualquier ganancia temporal. La integridad, en última instancia, es algo más que simples elecciones morales. Se trata de cultivar un corazón que desee honrar a Dios en todas las cosas. Esta alineación interna con la voluntad de Dios les da a los creyentes la fuerza para tomar decisiones correctas, incluso cuando nadie los observa, confiados en que agradan a Dios por encima de todo. A través de la integridad, experimentamos una cercanía con Dios, a medida que nuestras acciones se alinean con su propósito para nuestras vidas. La paz y la plenitud que fluyen de esta alineación son duraderas y reflejan la promesa de Dios de que aquellos que caminan en sus caminos experimentarán la riqueza de una vida vivida, con propósito, respetabilidad y guía divina. En una cultura donde la autopromoción y el beneficio personal, a menudo, se consideran marcadores de éxito, las enseñanzas de Jesús sobre el servicio y la compasión ofrecen una visión radicalmente diferente. Su mensaje contradice el enfoque en el logro individual al invitar a los creyentes a considerar una vida dedicada a ayudar a los demás. El mandamiento de Jesús, de amar a tu prójimo como a ti mismo, no se trata solo de cortesía. Es un llamado al amor activo y abnegado. Al amar a los demás de una manera profunda e intencional, los creyentes reflejan el amor de Dios a un mundo necesitado, llevando luz y esperanza a quienes los rodean. Este llamado al amor anima a los creyentes a vivir más allá de sus propias preocupaciones, acercándose con empatía, apoyo y voluntad de compartir las cargas de los demás. El servicio, desde el punto de vista de Jesús, no es una opción secundaria, sino una parte esencial de una vida fiel. Al hacer del servicio una prioridad, los creyentes cultivan corazones que reflejan la compasión y la misericordia de Dios. En la historia del buen samaritano, Jesús nos muestra que el verdadero amor y servicio trascienden el estatus social, las divisiones culturales y los inconvenientes personales. El samaritano no solo evitó el daño, cuidó activamente a un extraño, brindándole no solo asistencia inmediata, sino también recursos para el cuidado continuo del hombre. Esta historia sirve como modelo de lo que significa amar con sacrificio, yendo más allá de nuestras zonas de confort, para marcar una diferencia real en la vida de los demás. Jesús modeló esta vida de humildad y servicio a lo largo de su ministerio, dando un ejemplo que enfatizaba la grandeza que se encuentra al enaltecer a otros. Lavar los pies de sus discípulos fue un profundo acto de humildad, que muestra que el verdadero liderazgo tiene sus raíces en el servicio. En una época y una cultura donde los líderes a menudo eran vistos como figuras poderosas separadas de aquellos a quienes dirigían, Jesús demostró que la verdadera autoridad reside en servir humildemente a los demás. Sus acciones enseñaron a sus seguidores que ningún acto de servicio está por debajo de ellos, y que la esencia del amor se encuentra en el cuidado genuino y humilde de los demás. Elegir servir a los demás ayuda a los creyentes a mantenerse cimentados en el amor de Dios, especialmente en entornos que podrían fomentar actividades egocéntricas. El servicio mantiene el corazón alineado con lo que realmente importa, recordándonos que nuestro valor no se mide por lo que ganamos para nosotros mismos, sino por cómo impactamos a quienes nos rodean. Servir a los demás fomenta un sentido de comunidad, empatía y conexión que no se puede encontrar únicamente en la ambición personal. Derriba muros de aislamiento y orgullo, construyendo vínculos que reflejan la familia de Dios. Al servir con humildad y compasión, los creyentes contribuyen a un mundo que valora la bondad y la gracia por encima del éxito personal. Al elegir este camino de servicio, los creyentes encarnan la visión de grandeza de Jesús.
Una vida que prioriza a los demás, trae sanación y refleja el amor de Dios. Este enfoque de la vida se convierte en un testimonio para quienes los rodean, ilustrando que la verdadera satisfacción no se encuentra en la acumulación de riqueza o poder, sino en relaciones marcadas por la compasión, el respeto y el cuidado. A través del servicio, los creyentes participan activamente en la obra de Dios, mostrando al mundo una forma de vida que va en contra de las presiones de Babilonia. Al hacerlo, recuerdan a los demás y a ellos mismos que la verdadera alegría y el propósito no se encuentran en la autopromoción, sino en el acto desinteresado de elevar a los demás. Los actos de servicio no necesitan ser grandiosos o dramáticos para tener un impacto profundo. A menudo, son los pequeños gestos cotidianos los que reflejan más claramente el corazón del reino de Dios. Una sonrisa cálida, un oído atento, una comida compartida con alguien que está pasando apuros. Estos actos sencillos pueden transmitir un amor profundo y sincero. Cuando los creyentes practican la bondad en estos momentos comunes, comunican un sentido de valor y cuidado que a veces falta en un mundo acelerado y centrado en uno mismo. Este enfoque de servicio tiene sus raíces en la creencia de que cada persona tiene un valor inherente y que mostrar amor de manera tangible es una expresión directa de la gracia de Dios. En una sociedad que a menudo prioriza el interés propio, los logros personales y el éxito individual, elegir servir a los demás desafía el status quo. Es un acto contracultural que cambia el enfoque del egocentrismo al altruismo. Cada pequeño acto de bondad se convierte en una forma de rechazar una cultura que dice, cuídate de ti mismo primero. Al brindar ayuda a los necesitados, ya sea ayudando a un prójimo, consolando a alguien que está pasando por un momento difícil, o simplemente ofreciendo una mano amiga, los creyentes se convierten en ejemplos vivos del mandato de Jesús de amar a tu prójimo como a ti mismo. Estos pequeños actos pueden parecer insignificantes para algunos, pero tienen el poder de elevar, alentar y marcar una diferencia duradera en las vidas de los demás. El servicio arraigado en la humildad y la empatía es transformador no solo para quienes lo reciben, sino también para quienes lo brindan. Cuando los creyentes eligen servir con un corazón genuino, se invita a una conexión más profunda con el amor de Dios. Les recuerda la compasión que Jesús mostró a lo largo de su ministerio, cuidando a los marginados, sanando a los enfermos y consolando a los desesperados. Esta clase de amor es activo, va más allá de las palabras hacia los hechos y encarna la esencia del reino de Dios, un reino caracterizado por la misericordia, la compasión y la preocupación por el bienestar de los demás. Además, este tipo de amor desinteresado crea un efecto dominó que se extiende más allá del acto inicial de bondad. Cuando alguien experimenta cuidado y compasión genuinos, a menudo eso lo inspira a transmitirlos, creando una reacción en cadena de bondad y empatía. Un simple acto de servicio puede elevar el espíritu de una persona, ofreciéndole un atisbo de esperanza y un recordatorio de que no está sola. Puede restaurar la fe en la humanidad y, lo que es más importante, revelar el carácter de Dios de una manera personal e impactante. Este efecto dominó se extiende a las comunidades, creando una cultura de atención y empatía que contrasta marcadamente con la naturaleza, a menudo competitiva y aislante de la sociedad moderna. A través de estos actos cotidianos de servicio, los creyentes invitan a otros a experimentar el amor de Dios de una manera real y tangible. No se trata de predicar o transmitir mensajes profundos, sino de vivir el Evangelio en las interacciones diarias. Cuando los creyentes sirven a los demás sin esperar recompensa o reconocimiento, reflejan el amor abnegado de Jesús, quien vino, no para ser servido, sino para servir. Marcos 10:45. Estas acciones muestran que el amor de Dios es accesible y está presente en los momentos más simples
derribando barreras y fomentando una conexión genuina. Al hacerlo, los actos de servicio se convierten en un puente que lleva los valores del reino de Dios al mundo cotidiano. Recuerdan a los demás que la bondad, el cuidado y la empatía no son solo ideales, sino realidades que pueden moldear vidas y comunidades. A medida que los creyentes continúan sirviendo con humildad y compasión, hacen visible el amor de Dios, permitiendo que su presencia se sienta en un mundo que necesita desesperadamente esperanza y sanación. Estos actos de servicio simples pero profundos invitan a otros a encontrar la gracia de Dios, dejando una impresión duradera de su amor en los corazones de aquellos a quienes tocan. Vivir en una Babilonia no significa que tengamos que conformarnos a sus costumbres. A través de una fe impulsada por un propósito, una integridad inquebrantable y un servicio lleno de compasión, podemos navegar las complejidades del mundo actual con un corazón centrado en Dios. Jesús nos mostró que estamos llamados a estar en el mundo, pero no del mundo, viviendo de una manera que refleje su reino en lugar de los valores del mundo. Al practicar estos principios, no solo sobrevivimos en Babilonia, prosperamos como ejemplos del amor y la luz de Dios, brindando esperanza a quienes nos rodean. Vivir en Babilonia se convierte en una oportunidad para reflejar la presencia de Dios, para mostrar a los demás una manera diferente de vivir, una manera marcada por la fe, la resiliencia y la bondad. Mientras navegamos por nuestras propias Babilonias, que encontremos fortaleza al saber que Dios está con nosotros, guiándonos a vivir con convicción, compasión y coraje. Al elegir sus caminos, acercamos su reino a la tierra, transformando Babilonia en un lugar donde florecen la fe, la esperanza y el amor.